Ser podcast. Ahora con Félix Martín, a quien ya hemos saludado y que ha sido testigo atónito de cómo se solucionaba aquí el... ¿Has visto qué rápido trabaja la policía, los detectives del Xiagonense, Félix? ¿Qué tal? Desde luego, muy rápido, muy Madre rápido. Mía, qué bien, qué capacidad de deducción. Oye, mira, ahora el oyente que se ha ganado la plaza en la final fue el quien participó también inspiró a los guionistas para una historia de detectives, El otro robo del Louvre, del que estuvimos hablando contigo la semana pasada, sobre este asunto que fascina, preocupa a partes iguales, el robo de arte en general. Hablábamos de ese golpe digno de Le Pen que ha dejado a medio mundo con la boca abierta. Ya se está avanzando algo en la investigación, pero vamos a ir un poquito más allá del titular. ¿Qué es lo que pasa después del robo? ¿Quién compra los robados? Si se puede vender fácilmente, si hay un mercado negro, hay un mercado paralelo, cómo se combate, si se puede combatir de alguna forma desde la justicia ese tráfico, qué castigo tendría. No sé, Félix, ¿alguna reflexión antes, a modo de aperitivo, después de que trataste el tema aquí con nosotros la semana pasada? Pues os diré que estoy fascinado ahora. No solo estoy fascinado con el asunto en sí, sino ¿no os pasa a vosotros que parece que cuando... O sea, es decir, se ha producido un robo de arte y parece ahora que se ponen de moda los robos de arte y parece que ves noticias por todos los lados? Claro, ¿no? Es el sesgo positivo, ¿no? De cuando efectivamente, claro. Sesgo positivo. Pues yo os diría dos titulares, para mí, relacionado más con los robos de arte y joyas, ¿no? Uno, que es mucho más grave y que tiene más trascendencia de lo que tiene, incluido el del Louvre. Y dos, que este tipo de robos sí que representan la fragilidad del patrimonio, incluso en lugares que todos pensábamos hasta ayer que eran de los más protegidos del planeta. Ya. De hecho, hablando de arte y delitos, este último fin de semana hubo una noticia relacionada también, como decías, eso que vemos ahora, surgen robos de arte por todas partes, una noticia relacionada con la falsificación de obras, otra banda desmantelada en este caso con jubilados, la banda de los jubilados, ¿no? Que era quien dirigía, como la que nos contaste la semana pasada que robó joyas en el Reino Unido, Félix. Efectivamente, Jolín, parece mentira que lo tratamos la semana pasada. Efectivamente, la policía ha detenido a un presunto cabecilla de 77 años y a 10 cómplices que intentaban colocar en el mercado falsos Picasso, Rembrandts o Rubens por sumas multimillonarias. Chicos, incluso llegaron a pedir 151 millones de dólares por un Rembrandt falso y sostenían que el auténtico, el que estaba en el Rijksmuseum de Ámsterdam, era una copia. Dentro de los detenidos, vais a flipar, detuvieron a una mujer suiza de 84 años. A ver quién da más, Roberto. Guardaba una de esas piezas, ¿no, Félix? Efectivamente, guardaba una de esas piezas y ahí vemos que no tiene edad, ¿eh? El robar o falsificar no tiene edad. O sea que menos bata de pintor, digamos, y más Excel con una buena lista de contactos. Efectivamente, yo creo que, Adriana, no lo puedes haber resumido mejor, ¿no? La falsificación moderna no es solo taller, es también narrativa y papeles. ¿Por qué? Porque hay que fabricar una obra falsa y sobre todo una procedencia, lo que implica elaborar certificados, historias de herencia, depósitos en freeports, correos con supuestos expertos. Esto es una especie de biografía falsa que acompaña a la obra falsa y que sirve para intentar colarlo en ventas privadas o en subastas, en casas o en lugares menos exigentes. Oye, pero ¿y entonces cómo pueden llegar a caer esas bandas? ¿Dónde está el fallo? Porque en apariencia, cuando se ponen a trabajar, lo hacen todo de forma muy milimétrica. Parece que todo está dentro de un plan perfecto, perfectísimo. No es así, claro. Efectivamente, hay tres vías. O bien que expertos detectan que algo no cuadra, o bien a través de la documentación se detecta que algo no cuadra, o bien a través de una operación que está en marcha se detecta que algo no cuadra, o bien la policía ha montado una operación encubierta. Esto último pasa sobre todo si se pide una cantidad de dinero desorbitada, ¿no? En el caso que tú explicabas, Roberto,
En base a todo esto, donde hubo un poco de las tres cosas, se hicieron operaciones coordinadas por la policía. Veréis que vamos a repetir la importancia de la coordinación en el día de hoy entre policías. Las policías alemana y suiza actuaron de manera conjunta y pudieron capturar las obras y la documentación falsa en una operación concertada. Oye, venga, te voy a pedir que te metas casi en la piel del periodista. Un titular, ya sé que va a estar tintado un poco por tu vid jurídica, evidentemente, pero un titular para los hechos de este fin de semana. Obviamente, como tú sabes, voy a remar a favor de la justicia y os diré que la falsificación y el tráfico de obras no son travesuras, son fraude. Y si se comercializa como auténtico, además es estafa y tráfico de bienes culturales. Y por eso, de esto es lo que vamos a hablar hoy. Y como ya saben los oyentes, da igual la edad. La edad en sí misma no exime de responsabilidad penal. Lo que cuenta son los hechos y el daño o el lucro con el que una persona actúa. Eso que dicen, no, como tiene 70 ya no irá a la cárcel. Bueno, pues tiene responsabilidad, ya veremos si después se sustancia. Me pone malo, Roberto, cuando escucho eso. ¿verdad? Me pone malo. Ese es uno de los tópicos. De vez en cuando tendríamos que ir haciendo ese programa donde desmontemos tópicos. Sí. Que eso estaría bien. Que han llegado a través de la literatura, del cine, de la cultura popular en general. Bueno, venga, volvamos al robo de joyas del Louvre. ¿Hay novedades, por cierto, en la investigación? ¿Se ha avanzado algo, Félix? Oye, ¿pensabais vosotros que iban a detener tan pronto a los posibles sospechosos? Hoy mismo escuchaba en la SER, cuando volví ayer del trabajo, que parece ser que han confesado la autoría del robo. Uno fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle en París y otro en las afueras de París. Dos cosas, que esto me pone muy contento, chicos, porque conecta con cosas que hemos visto. Uno, en base a qué los detuvieron, el ADN. ¿Cómo no? Nuestro amigo el ADN, que ya hemos hablado aquí varias veces. Oye, pero una cosa, perdona que te interrumpa. ¿El ADN te puede delatar si ya tienes antecedentes o no? En algunos países hay una base, un registro de ADN de ciudadanos independientemente de que hayan estado fichados. A ver, no debería. O sea, ya. Es decir, legalmente, en principio, en un país democrático no puede haber ADN de todo el mundo. No puede haber ADN de todo el mundo. Lo hay, o de personas, imaginaros, ¿no? De las personas que hayan determinados detenidos, por así decirlo, ¿vale? Y segunda cosa, ¿os acordáis que también vimos la semana pasada que normalmente se suele, en estos casos, cuando se pilla el autor, nunca aparecen las obras de arte o las joyas? Sí. Parece que aquí tampoco han aparecido las joyas. ¿Y lo que se sabe ya es si pertenecen a alguna organización? Sí, también lo vimos, ¿os acordáis la semana pasada? Normalmente esto no es una obra de aficionados. Porque estáis viendo que la Fiscalía de París y la policía francesa están dando muy pocos datos, probablemente porque esperan detener a más gente, me imagino, ¿no? Es que es una red altamente especializada que habría actuado en Bélgica y en Suiza. Y por tanto, lo que veíamos, lo que vimos la semana pasada, lo que ya se sospechaba, ¿no? Que fue un robo por encargo, que alguien encargó este robo. Claro, muy sofisticado, además el objetivo también lo era, porque recordemos que no hablamos de cualquier joya. Efectivamente, creo que fueron 8 piezas sustraídas que pertenecían a las joyas, a la colección de joyas de la corona francesa. Eran tiaras, broches y collares ligados a Napoleón I y a la emperatriz Eugenia, y el valor estimado, que lo estuve también, porque la semana pasada no lo sabíamos, parece que el valor estimado del botín rondaba los 88 millones de euros, sin perjuicio del valor histórico. Patrimonial, histórico, que tiene todo eso, claro. ¿Y cómo lo hicieron exactamente, Félix? Pues lo que se sabe hasta ahora es que utilizaron un camión con cesta elevadora aparcado junto al Sena, accedieron por el balcón del segundo piso, rompieron una ventana, forzaron las vitrinas de la Galería de Apolón donde estaban y escaparon, todo ello en 8 minutos,
y huyendo en unos scooters por las calles del centro de París. Lupin, como la serie de Lupin, desde luego. Ya. Es decir, que entonces esto, la forma como lo hicieron, me parece que responde exactamente a la primera especulación que se hizo en función de testigos, en función de lo que se sabía más o menos por dónde habían accedido, los movimientos, etcétera. Oye, por todo esto, por todo lo que apuntas, detrás del robo se supone que hay una mano invisible. ¿Es posible que sea el propio comprador el que lo hace posible, el que está financiando el robo, el movimiento, Félix? Imaginaros, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que lo que financie es el comprador, o si no, un intermediario que sabe muy bien dónde va a poder vender esas obras robadas, o en este caso estas joyas. Claro, porque aquí ya empezamos a preguntarnos esto que imagino que nos cuestionamos todos. Con esas robas, porque no es fácil colgar un Goya en el salón, y abriendo un poquito el foco, hablando en general del robo de arte, que se hace con una obra robada, además, que es conocida, que se está buscando, que puede llegar cualquiera al salón de tu casa y ver que has sido tú el que se llevó el Goya de no sé dónde, ¿no? Pues fijaros, en una obra de arte, Robert, caben 3 salidas. O la vendes en el mercado clandestino, la misma obra, o la usas como moneda de cambio en el crimen organizado, lo vimos la semana pasada, que lo suele hacer la mafia, por ejemplo, o la blanqueas, la pieza como cambiando su marco, alterando los documentos, cruzando fronteras y reintroduciéndola en el mercado como obra legal. Ya obviamente, que a la vez le estás quitando el valor patrimonial, histórico, etcétera, que es lo que revaloriza muchísimo esa obra, ¿no? Obviamente en una obra muy famosa esta tercera vía no la puedes usar. Claro. Oye, pero ¿y en el caso de las joyas? Porque esa gente que no irá ahí con la corona y con el collar puesto. Claro, esto es lo que a la cena del embajador. Bueno, claro, imaginaros, con la tiara, ¿no? Sí. Esto es lo que nos preocupa en el caso, y tiene que preocupar mucho a los franceses, ¿no? Porque aquí hay 2 caminos. Si al comprador busca prestigio, se conserva entera, pero en este caso, obviamente, se la va a quedar para verla él. Y si busca discreción, aquí viene lo dramático, se funde o se trocea. Y en ese caso, claro, se elimina el rastro, pero se destruye su valor artístico y la joya pierde su alma, ¿no? Ojalá esto es lo que no pase en el caso de Francia. Claro, porque eso sería como matar la belleza para ocultar el delito. Mejor resumido imposible, ¿no? Es que tenemos aquí a la mejor resumidora del mundo, Adriana. Vamos, Adriana. Está especializada en ello. Sí. Totalmente. El daño cultural es mayor, esto es lo dramático, en las joyas. Muchas veces el daño cultural es mucho mayor que el beneficio económico. Lo cual nos lleva a hablar del mercado negro, del arte. Oye, ¿de verdad existe un circuito global que comercializa? Esto es como la Deep Web, pero en el mercado del arte. ¿Hay un circuito global que comercia con obras robadas? Esto es lo más interesante para quitarle glamour a todo esto. Existe, no es una conspiración, eso existe. Yo no lo desconocía, me ha parecido interesantísimo y gravísimo, lo que estoy investigando, ¿no? El recorrido, a ver si os lo sé explicar, tiene 3 fases. Primero el robo, después los intermediarios que falsifican las procedencias y por último la venta se almacena durante años en países laxos, por así decirlo, con menos control, y luego se reintroduce a través de zonas francas, donde las obras pueden guardarse sin declarar su propietario. Es decir, hay un mundo paralelo que desconocemos. Dicen, a ver si se les olvida, ¿no? Ya ha pasado el tiempo. Sí. Bueno, y quedan ahí como en un limbo, ¿no? Ni expuesto, ni vendido, ni recuperado, ni nada. Y como decía la Parda, a ver si, hombre, los investigadores no, pero el público sí que fácilmente nos olvidamos de todo esto. Totalmente, y como decís, pueden estar años en ese limbo, ocultas, y mientras tanto van apareciendo compradores que se mueven con coches deportivos en círculos respetables, tomando un buen vino, o buen cava o champán, ¿vale? Pero detrás no deja de haber enorme tristeza estos robos. Por tanto, el ladrón roba por dinero, pero ojo, el comprador ya puede ir en un Porsche, lo que sea, pero también está robando por vanidad. Y ambos son culpables. Oye, no siempre se ha robado arte por dinero, ¿no? Permíteme que abordemos, aunque sea nada, que pasemos un poquito por el capítulo histórico del robo de arte durante el nazismo, que ese fue quizá el mayor saqueo cultural de la historia. No sé si el mayor, pero uno de los mayores. Tienes toda la razón, Roberto. Así es, entre 1933 y 1945
tiempo, los nazis organizaron un expolio sistemático en toda Europa. Se calcula que aproximadamente 600.000 obras, 600.000, pertenecientes a familias judías, a museos o a coleccionistas, fueron expoliadas. Hitler soñaba con crear en Linz el Führermuseum, el museo perfecto con lo mejor del arte europeo, con origen, seamos claros, en el expolio, en el robo, en el asesinato y en el genocidio. Dentro de las jerarquías, algunos nazis eran todavía más caraduras, porque además se querían montar el museo en su propia casa y robar para sí mismos, como es el caso de Göring, que se quedaba con las piezas que le gustaban para él. O sea, un ejército no solo de asesinos, también de ladrones con uniforme y que después se aprovechaban para... Vamos, que el robo ese del expolio lo utilizaban en su propio beneficio. No os podéis imaginar. Las obras se empaquetaban y enviaban en tren a depósitos subterráneos. Tras la anexión de Austria por la Alemania nazi, se institucionalizó el expolio directamente. Con la invasión de Europa se organizó el saqueo sistemático a través de una cosa que no sé decirlo porque es en alemán, las siglas son ERR, que era una unidad activa en los numerosos países ocupados por los nazis. París fue uno de los principales objetivos y el Museo del Louvre logró evacuar obras clave como la Mona Lisa gracias a su director Jacques Jaurillard, no sé si lo he pronunciado bien, que consiguió salvar la mayor parte de las piezas. Ojo, pero no pudo salvar todas, ¿eh? Claro. Que algunas se las quedaron los nazis y donde Göring elegía personalmente en relación a Francia lo que quería para él. Oye, y aquí, Félix, es donde entra una figura fascinante, los que se llaman los Monuments Men, ¿no? ¿Quiénes fueron? Increíble. Yo lo desconocía, lo reconozco. Algún día tenemos que dedicar, siempre estoy diciendo esto, el juzgado de guardia a estas personas. Hay película sobre esto de los Monuments Men. Yo no la he visto. Era un conjunto de historiadores, juristas, restauradores y soldados aliados que se jugaron la vida para recuperar esas obras. Su labor al menos se calcula que permitió recuperar 60.000, más o menos el 10%. El mayor alijo fue descubierto en la mina de sal de Altausse, en Austria, que además fue salvado in extremis precioso por los mineros austriacos que sabotearon los planes nazis que querían destruir todas estas obras que estaban guardadas en la mina de sal. Oye, la historia es preciosa. Sí, has dado un dato que me has dejado desde luego asombradísimo. 60.000 obras era como el 5 o el 10% de todo lo que se expolió, todo lo que se robó. Sí. Es más, todavía hoy en día siguen apareciendo piezas robadas de aquella época, de ese tiempo. Me tenéis que dejar que cuente un ejemplo Cuenta. que me ha parecido terrible, chicos, pero también habla de justicia. Los descendientes de un matrimonio recuperaron en 2024 un cuadro que sus propietarios habían desprendido de él unos 85 años antes, ¿vale? Os lo cuento. El acaudalado fabricante textil berlinés Ster cofundó en 1888 una empresa textil y se convirtió en pocos años en uno de los más importantes fabricantes alemanes de ropa femenina. Su éxito permite a la familia dedicarse al arte. Su esposa, pues que es coleccionista y empieza a comprar obras ni más ni menos de Matisse, de Mans, de Van Gogh. Los Ster, obviamente, cuando llegan los nazis, fueron blanco perfecto, fueron despojados sistemáticamente de sus negocios y posesiones. La empresa fue quitada por los nazis y fueron expoliados de todo. Esta pobre matrimonio, en 1936-37, emigra, voy a decir, a Holanda, en honor de... No, pero sí, depende de dónde sacaran el billete. Puedes decir Países Bajos, bueno, sí, seguramente se irían a Holanda. Dentro de Países Bajos seguramente se irían a Holanda, pero vale. Como ves, he aprendido, ¿eh? Sí. Ocupado por los nazis, donde hicieron varios intentos de huir a un país libre. Las circunstancias de la familia se deterioraron hasta tal punto que se vieron obligados a vender la más valiosa de sus pertenencias, Odalisca, una obra maestra de Matisse. El dinero que obtuvieron por su venta fue muy inferior al valor real y no les sirvió de nada, chicos. Tras varios intentos fallidos, fueron detenidos por los nazis, fueron internados en campos de concentración. Marie, la mujer, sobrevivió y emigró al Reino Unido después de la guerra. Albert, con 83 años, el pobre hombre, murió en un campo de internamiento en la Baviera alemana. Ya.
Esto fue lo que pasó con este cuadro. Oye, pero ¿y ha podido recuperar sus herederos o Odalisca después de tantos años, después de tanto como ha mutado la historia desde entonces o no? Pues fijaros, la Comisión para el Expolio de Obras de Arte en Europa determinó que esta familia judeo-alemana había vendido este cuadro Odalisca por necesidades, como consecuencia de la persecución que sufrió en Ámsterdam por los nazis. Y por eso se concluyó que la investigación debía devolverse el cuadro a sus descendientes. Y el museo donde había acabado el cuadro restituyó en 2024 el cuadro a los descendientes de este matrimonio. Oye, déjame, Félix, porque como solo quedan 3 minutos, me gustaría que no pasáramos por alto antes de cerrar el capítulo del robo de arte, la especie de juego así muy didáctico que nos vas a hacer, muy ilustrativo. Quédate con un cuadro del Prado, solo uno, el tuyo. ¿Cuál sería? Los fusilamientos de Goya, del 3 de mayo. Bien. ¿Por qué? Porque es que no sé cómo decirlo. A mí Goya me vuelve loco. Estábamos acostumbrados, en un minuto lo resumo, a arte religioso de gente importante, y aquí es gente común alzándose contra la barbarie. Y ese hombre con los brazos en alto me fascina. Me parece que el pueblo es protagonista. Sabía que iba a salir tu vena jurídica, además de la sensibilidad artística. Oye, supongamos que entonces se ha producido el robo de los fusilamientos de Goya. Venga, vale. ¿Qué pasa a partir de ahí? Vale, pues mira, Código Penal. Estaríamos ante un robo con fuerza hiperagravado. Me encanta decirlo de hiperagravado. Sí. Que implica 242.4, pena de 2 a 6 años de prisión. Porque se considera hiperagravado porque entiende que se ha vendido algo de valor histórico o artístico, ¿vale? Además, si lo entrega a una tercera persona, el que lo compra sería autor de un delito de receptación de arte, artículo 298, hasta 3 años de prisión. Y además, si esto forma parte de una red organizada, podríamos hablar además de delito de organización criminal o de blanqueo de capitales. Ojo, o sea que se prepare el que intente robar una cosa de estas, que nos va a tener a todos enfrente. En cualquier caso, a pesar de la figura esa de delito, un robo con fuerza hiperagravado, nos da la sensación de que no está muy castigado, ¿no? Porque, me claro, lo imaginaba. Digo yo, tengo la sensación esa. Sale a cuenta, Bueno, quiero decir, está robando patrimonio de la humanidad. Ya no te digo de la sociedad española, tal. Está robando patrimonio de la humanidad. Eso no sé qué te parece a ti, Félix. Claro, aquí como normalmente va a haber más de un delito, habría que sumar delitos. Pensar que un delito contra la vida, la mínima son 10 años. Ya. Con lo cual, pero yo lo entiendo, muchas veces, ¿cómo ponderas, ¿no?, por bienes jurídicos el castigo en años de prisión? Así que aquí no habría solo un robo con fuerza, porque habría más delitos. Que os quede claro. Vale, nos queda clarísimo, como siempre que interviene usted, señor fiscal. Félix Martín, un placer. Hasta la próxima semana. Ya veremos qué es lo que nos depara la actualidad. Ha habido una cosa, por cierto, esta semana que ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros, y es que en el futuro los fiscales serán los que lleven el peso y la dirección de la investigación, y de eso tenemos que hablar próximamente. Félix, vale, lo dicho. Haremos alguna cosa, ¿vale? Venga, hasta la próxima. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Chao. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.